Dios, bendito el nombre del Señor. De veras, hermano, de veras, tenemos que ser esos transmisores de la vida de Cristo Jesús. Ya usted no debe de haber resentimientos, amarguras. Eso ya es basura. Deséchela, deséchela. Eso no debe de estar dentro de usted, ¿verdad? Usted no es un recipiente de basura. Usted debe ser un recipiente de la gloria de Dios, ¿verdad? Y bueno, ya prácticamente ya esta semana ya empezamos ya la vida normal después de algunos días de vacaciones. Para los que tuvieron vacaciones, otros pues ni modo. Todavía no han entrado en esa etapa de tomar vacaciones, pero si se esfuerza, si trabaja bien, pues también va a tener su tiempo de vacaciones porque es parte de la vida normal, ¿verdad? Descansar también. No venimos solamente a trabajar y a trabajar y a trabajar, ¿verdad? También tenemos que darle descanso a la mente. Aunque en las vacaciones el cuerpo se cansa, pero la mente por lo menos se despeja un poquito. Y bueno, ya mañana, lunes, los días lunes, estamos con las clases bíblicas. Ya espero que la gran mayoría ya haya terminado la escuela de corderos. Ya debió de haber terminado la escuela de corderos. Y ya debe de haber empezado con la llenura del Espíritu Santo, con el evangelismo y sobre todo con la escuela de teología, ¿verdad? Ya usted debe de estar proyectándose a prepararse para desarrollar el ministerio que Dios tiene para su vida, así que es importante que venga los días lunes, aparte de los días lunes a las 8 de la noche, allá en la parte de arriba, venga a recibir las clases, venga a prepararse en la palabra del Señor. Y también todos los viernes, los jóvenes, adolescentes, desde los 13 años en adelante, solteros y solteras, pues se reúnen aquí a las 8 de la noche. Y los padres, pues están invitados a venir a orar por sus hijos, por sus nietos. En la parte de arriba, venga a ser parte de ese equipo que intercede como Abraham intercedió por Lot, ¿verdad? Que escape de esta ciudad perversa, de este mundo perverso. Gloria a Dios. Y este sábado ya no le dé lugar a los malos sentimientos en su vida. Sáquelos, aborrézcalos. Es basura, es basura. El único que se daña es usted. Es usted. No acepte esa condición. Así que sea libre en la autoridad de Cristo Jesús y seamos como el sándalo, ¿verdad? Así es. Libres, 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 que transmitamos la vida fragante de Cristo Jesús. Vamos a abrir la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Hemos venido estudiando la vida del profeta Eliseo en su comisión y hemos tomado de base este versículo. Dice que Dios le dijo a Elías que ungiera a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y hemos estado viendo la forma en que Dios trabaja, donde el único que se va a llevar la gloria es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Nosotros solamente somos servidores y donde venimos a tomar un turno a esta tierra. Usted viene a tomar un turno a esta tierra y déjeme decirle que le tocó el mejor turno. Le tocó el mejor turno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos estado viendo a través de el libro de Josué, capítulo 3, que aunque había muchos sacerdotes y muchos sacerdotes cargaron el arca, muy pocos tuvieron la experiencia que les tocó a este turno. En Josué 3:17
hemos estado viendo que a nosotros nos está tocando la mejor función, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo, tenemos que tomarlo con seriedad y por eso tenemos que prepararnos sabiendo la responsabilidad que tenemos. Dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Entonces, como hemos estado diciendo, o sea, muchos cargaron el arca del pacto, ¿verdad? Pero muy pocos, al cargar el arca, hicieron cosas trascendentales. O sea, el momento que ellos tomaron el arca, iba a suceder algo que no era común. Era una transición, porque el pueblo de Israel iba a salir del desierto para entrar a la tierra prometida. Y viendo proféticamente esto, hermano, a nosotros nos está tocando este turno. Nos está tocando el turno de una transición de la humanidad. Y no solo de la humanidad, sino de toda la creación de Dios, porque por alguna causa Dios escogió la tierra como un reloj, se podría decir, para que lo que sucediera en la tierra tuviera consecuencias universales. Porque lo que sucede en la tierra, hermano, no solamente es para la tierra. La salvación, por ejemplo, no es solamente para el hombre. La salvación es para toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación de Dios fue envuelta en desobediencia. Toda. Serafines, ángeles y bueno, un montón de creaciones de Dios fueron sometidas en desobediencia. ¿Y cómo van a ser redimidas todas esas creaciones? ¿Cómo va a ser sacado el pecado y la maldad de esas creaciones? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Porque no van a haber más sacrificios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es poderoso y es suficiente para erradicar el pecado de todo el universo, para erradicar las tinieblas del universo, ¿no? Entonces, fíjese cómo el salmista decía, pero ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Porque cuando nosotros analizamos, hermano, por supuesto ya nuestra caída, la humanidad caída, pues somos gusanos. En la creación somos gusanos, ¿verdad? Nos comparamos con el ángel más pequeño y nos ponemos a la par nosotros. ¿Cómo nos miraremos nosotros a la par del ángel más pequeño? Así físicamente, ¿verdad? Ahora, pero ya después que nosotros seamos transformados y nos ponemos a la par de los querubines y serafines, ¿cómo nos vamos a ver? Ahora, fíjese lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso es importante, hermano, estudiar y escudriñar las Escrituras. Porque por eso hay mucha desidia, hay mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho decaimiento, mucha apatía. Porque no entendemos, hermano, la obra misteriosa que Dios está haciendo con nosotros. O lo que quiere hacer con nosotros, si es que le creemos. Porque Dios va a actuar en aquellos que tienen fe. ¿Y cómo viene la fe? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no habita en ti, no mora en ti, ¿cómo va a estar tu vida? No vas a alcanzar aquello para lo cual Dios te llamó. Porque te vas a envolver en las cosas terrenales y vas a creer que esta vida es todo lo que existe.
y vas a gastar tus fuerzas, tu salud, tu tiempo, hermano, en sobrevivir en esta tierra, porque al final solo sobrevivimos. Ya cuando llegas, si es que llegaras a vivir a los 100 años, digamos, ¿qué necesitas a los 100 años? ¿Qué tanto necesitas? Si ya ni dientes vas a tener tal vez, ni comer, juguitos nada más. O sea, ya es pura sobrevivencia. Entonces no le pongamos mucha atención a lo terrenal, prestémosle atención a lo eterno, porque para allá vamos, hacia la eternidad. Entonces vemos aquí que hablando de este versículo proféticamente, a nosotros nos está tocando, hermano, llevar el arca del pacto en los tiempos de transiciones. Ahora, ¿cuál es esa transición? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es esa transición? Porque hemos estado viendo cómo Eliseo quedó como representante, como el suplente del profeta Elías. O sea, lo que el profeta Elías no pudo terminar, Eliseo lo iba a continuar. Y tú debes de entender tu posición también. Lo que tú no puedes terminar, alguien más tiene que continuarlo. Pero hay algunos que ni siquiera han empezado a hacerse el trabajo, mucho menos buscar el sucesor. Yo espero que ya estés en ese proceso de prepararte, ¿verdad? Y vemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, que Eliseo empieza a arreglar lo que Elías no pudo arreglar. Ya lo vimos la última vez, que el Espíritu Santo hoy está arreglando lo que nuestro Señor Jesús no pudo arreglar, porque no tenía autoridad para hacerlo. Tenemos que entender eso. Aún nuestro Señor Jesús, estoy hablando de Jesús, nuestro Señor, Él no tenía autoridad para hacer muchas cosas. Él estaba limitado en su autoridad. Y eso no significa que era de menos. O sea, tú debes de entender, hermano, cuál es tu autoridad y cuál es tu posición y hasta dónde Dios te ha dado libertad y te ha dado poder y te ha dado los elementos para hacer la obra de Dios y no traspasar esos límites. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, aparte de cuando era niño, que tuvo que salir huyendo a Egipto, ¿verdad? De ahí cuando regresó a Nazaret, no salió más de Israel. Su ministerio fue local. Ahora, ¿por qué fue local? Porque el Señor mismo lo dijo, Él vino a los suyos. Él vino a su pueblo. Ahora, ¿qué pasó? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, fíjese que ni siquiera pudo salvar a la nación de Israel. Ahora, espero que no me esté malinterpretando lo que estoy diciendo. ¿O pudo salvar Jesús a la nación de Israel? No, al contrario, ¿qué hizo la nación de Israel? Lo mató. Lo mató. Ahora, pero él dijo, yo me voy y voy a enviar al otro consolador, al otro paracleto. Y él va a venir a hacer las obras que yo no pude hacer. Entonces, ahora el Espíritu Santo está haciendo el trabajo que nuestro Señor Jesús no pudo hacer, pero que dejó el pago para hacerlo. ¿Por qué? Porque todo está fundamentado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo no pudiera trabajar si el pago no lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire cómo se trabaja en el mundo espiritual.
Unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa. ¿Y quién es más grande? ¿Podrá haber competencia y decir yo soy más grande? No, eso lo hacían los discípulos, hermano. Usted sabe que los discípulos estaban comparando y claro, hermano, somos humanos. No se me haga que usted, si hubiera sido de los 12 discípulos, no hubiera estado haciendo competencias con los demás a ver quién hacía más milagros. ¿O no? Si cuando el Señor los envió de 2 en 2 y le dijo limpiar leprosos y resucitar muertos, y hermano, era como para aprovechar, ¿no? ¿O usted no hubiera aprovechado eso? ¿Ah? Y a ver, y cuando venía regresando, ¿y a cuántos resucitaste? ¿Ah? Y haciendo competencias y haciendo números, hermano, y el Señor los oía. Dice que iba caminando y ellos iban ahí diciendo quién es el más grande y quién es el que hace más cosas, y el Señor solo los oía nada más, y al final les preguntaba, ¿qué venían de ustedes discutiendo en el camino? Que a veces el Señor se hace como que no oye, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Si ustedes no se hacen como un niño. O sea, aquí hermano, no es lo mucho que tú hagas. Aquí lo que cuenta es que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y si Dios te mandó, hermano, a lustrar zapatos a los santos, pues lústralos bien. ¿Verdad? Gloria a Dios, sí. Si a eso Dios me mandó a mí, hermano, pues amén. ¿Para qué me voy a poner a lavar túnicas si Dios me mandó a lustrar zapatos? Cada uno haciendo su trabajo. Y al final Dios va a recompensar a cada uno en su fidelidad. No en lo mucho que hizo, no, en su fidelidad. Porque hay mucha gente que va a hacer un montón de cosas y al final Dios le dijo, pero yo no te mandé a hacer eso. Hay gente que va a llegar en aquel día y va a decir, pero yo abrí orfanatorios, yo abrí asilos de ancianos, yo hice mucha obra social, pero yo no te mandé a eso. Yo te mandé a predicar la palabra. Yo te mandé a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces a veces nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, que parece muy buena, nos salimos del propósito de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí se trata de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hemos estado viendo que en la vida de Elías y Eliseo, Elías representa a nuestro Señor Jesucristo, que ascendió y dejó a Eliseo al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que nuestro Señor Jesucristo no pudo terminar. Ahora, ¿por medio de qué operó Eliseo? Por medio de la doble unción de Elías. Entonces, ¿por medio de qué está operando el Espíritu Santo hoy? Por medio de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo dio por medio de su sacrificio. Entonces, fíjense cómo se compensa el uno con el otro. ¿Verdad? Ahora, vemos que Eliseo en el capítulo 2 está en Jericó y sana el manantial de aguas que tenía la tierra estéril. Eso lo vimos la última vez. Tú debes de examinar cómo está tu manantial, porque si tu vida está estéril, hermano, tú no debes de acomodarte y decir, es que soy hispano, es que soy inmigrante, es que no tengo oportunidades, es que no sé inglés. No. O sea, deja ya de poner tu mirada en las cosas externas. Tú debes de poner tu mirada en Cristo Jesús, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y saber que de Él viene toda la sabiduría, todo el poder, ¿verdad? Como dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, hermano. Por eso es importante
meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí en el capítulo número 5. Verso 12. Mire lo que dice ahí. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno ¿de qué? De recibir. ¿Qué recibió nuestro Señor? Porque ya lo recibió. ¿Qué recibió nuestro Señor Jesucristo? Cuando fue glorificado. Cuando fue glorificado. Por eso yo le he hablado de la diferencia entre ser resucitado y ser glorificado. María Magdalena quería al Jesús resucitado. Y Jesús le dijo, no, suéltame. Porque yo quiero ser glorificado. Y espero que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que estoy hablando. Entonces, cuando nuestro Señor fue glorificado, ¿qué recibió? Poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿necesitas tu poder? ¿Ah? ¿Quieres tu poder? No los veo muy, como que no quieren. Ahora, ¿poder para qué? ¿Qué clase de poder quieres? ¿Ah? Examínalo. Mira, riquezas. ¿Cuántos necesitan riquezas? Usted está pensando en los dólares, ¿verdad? Está bien, es parte. No estoy diciendo que no es parte, pero eso no es todo. Eso no es todo. ¿Verdad? Pero está bien. Sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? ¿Necesitamos fortaleza? ¿Cuántos quieren recibir honor? ¿O no quiere usted ser honrado por Dios? Ajá. ¿Quiere usted recibir la gloria de Dios? ¿Quiere usted recibir la alabanza de Dios? ¿Quién se la puede dar? ¿Quién se la puede dar? ¿Quién la tiene? ¿Ah? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? El cordero que fue inmolado. Ahora, pero fíjese que la Biblia no agrega así palabras por nomás agregarlas. No dice el cordero de Dios. ¿A quién presentó Juan en el río Jordán? ¿A quién presentó a Juan en el río Jordán? ¿Al cordero inmolado o al cordero? Al cordero. ¿Hasta cuándo recibió todo eso del cordero? Hasta que fue ¿qué? Sacrificado. Inmolado, ¿qué quiere decir? Sacrificado. ¿Hasta cuándo usted va a recibir todo eso? Es que usted lo quiere recibir así todo vivo en la carne. No. Usted lo tiene que recibir inmolado, crucificado. Juntamente estoy con Cristo Jesús. ¿Verdad? Bueno, entonces regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 2. En el verso 23. Dice que después subió de ahí a Betel. Oiga bien esto. Sale de Jericó y ¿hacia dónde va dirigido? Ahora, ¿qué significa Jericó? Jericó es la ciudad de maldición. Usted sabe que Dios maldijo Jericó, ¿verdad? Una ciudad de perdición, de maldición. ¿Y Betel qué significa? Casa de Dios. Casa de Dios. Ahora dice que Eliseo sale de Jericó
y va camino a Betel. ¿Y qué sucedió ahí? Dice que unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Y le decían, ¿qué le decían? Sube, calvo, sube. Ahora, ¿qué era lo que se estaba refiriendo ahí? Mire, en primer lugar, no reconocían la unción ministerial. Hay gente que hoy no reconoce la unción ministerial que el Espíritu Santo tiene. Se burlan, dicen, no, los milagros, eso era para aquel tiempo. Allá cuando Jesús estaba, era el tiempo de los milagros, de los apóstoles. Hoy ya no necesitamos eso. Hoy no necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy no necesitamos hablar en lenguas, porque eso era antes que la gente pues necesitaba traducciones y se burlan de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Hoy no necesitamos danzar porque Dios es un Dios de orden. ¿Y quién dice que danzar es desorden? Yo más bien diría, las almas desordenadas no pueden danzar. Porque las almas libres sí son libres para danzar delante de Dios, para glorificar el nombre de Dios. ¿Verdad? Sí. Entonces, la gente como no puede, porque parece fácil. Mire, la gente piensa que es fácil orar. La gente piensa que es fácil adorar. Mira, si Dios no te llama, tú no puedes hacerlo. Si Dios no te lo concede, por más que tú quieras hacerlo, no puedes, hermano. Mira, por eso lo que sucedió aquí en el libro de Josué, y disculpa, hermano, que te lleve a estos pasajes, porque yo sé que tú ya lo sabes, pero necesita oírlo el que está al lado tuyo. Yo sé que tú ya sabes todo esto, ¿verdad? Josué capítulo 7. Verso 13. Dios le dice a Josué, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Hay maldición en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Así que mire, por mucho que usted sea hábil para pelear y use estrategias y tenga el mejor ejército y los mejores generales, no depende de eso la victoria. Usted tiene que examinar su vida, hermano. Ya deje de estar viendo a los demás, cómo los demás crecen o no crecen. Preocúpese de usted. Por estar viendo a los demás se va a quedar enano. Ahora, fíjese lo que dice aquí en el verso 16. Dice, Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Ahora, no es casualidad que sea la tribu de Judá. ¿Qué significa la tribu de Judá? Alabanza. Alabanza. Entonces, ¿dónde estaba el anatema? En la alabanza. Ahí se manifestaba, en la alabanza. Ahora, dice el verso 18, mandó acercar su casa hombre por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán,
hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Porque si era Judá, ¿qué tenía que hacer? Dar alabanza. Mire, parecía fácil lo que le estaba diciendo. Ella acá, ven para acá. Alaba a Dios. Da gloria a Dios. Y dijo, acá eso está fácil. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Mire, parece fácil. Hay gente que dice, danzar yo puedo. Postrarme yo puedo, ¿no? Entonces, como la gente no puede hacerlo, dice, no. Es más fácil criticar y señalar que mejor examinarse y decir por qué yo no puedo hacerlo. Dice, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. ¿Y qué hizo Acán? Empezó a declarar lo que había hecho en lo oculto. Por eso hay mucha gente que no prospera espiritualmente, hermano, porque tiene cosas ocultas. Ahora, sí, yo sé que cualquiera puede venir y danzar, sí, pero que la reciban allá arriba. Eso es diferente. Entonces, regresando a segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23. Habían muchachos que salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían, sube calvo, sube. Ahora, se burlaban del ministerio de Eliseo, porque no creían en el ministerio de Eliseo. Así como hoy hay gente, hermano, que cree que estar ahí en silencio, esa es solemnidad. Y usan versículos. Calle delante del Señor toda la tierra. Pero hay que entender cuándo. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no leen cuando dice griten de júbilo? ¿O no dice la Biblia que gritemos de júbilo? ¿O no dice la Biblia que alabemos al Señor todo lo que respira? Y que lo hagamos con instrumentos. ¿Ah? Vamos al Salmo 149. Le iba a decir el Salmo 151, pero no lo iba a encontrar. Mejor vamos al Salmo 149. Porque el Salmo 150 ya se lo sabe. Mire lo que dice el verso 1. Dice, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador. Regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Por qué no leen estos versículos? Solo leen ciertos versículos que para acomodar su doctrina. ¿Y qué más dice? Cántele, ¿cómo? Con pandero y lira. ¿Sabe cuál es la lira? Esto. Estas son las liras modernas. ¿Ah? Dice, porque el Señor se deleita en su pueblo. Adornará la salvación de los afligidos. Mire, hasta en las camas, dice el verso 5, que tiene que cantar. Eso es lo que más le gusta a usted, ¿verdad?
Cuando el Espíritu de Dios lo despierta a las 3 de la mañana, usted dice, sí, Señor, voy a cumplir el Salmo 149:4. Desde aquí desde aquí de mi cama te voy a adorar. O perdón, el verso 5, perdón. Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver cómo le gusta a Dios que se le alabe. Y si no, pues lea Salmo 150. Ahí ya no hay quite. Ahí dice que tenemos que hacerlo con toda clase de instrumentos, hermano. Ahora usted dirá, pero yo no sé tocar instrumentos, pues use sus manos, use sus pies. Aleluya. ¿O no son esos instrumentos que Dios le ha dado? Entonces, regresando a segundo libro de Reyes, capítulo 2, vemos ahí que se burlaban de Eliseo. Se burlaban del ministerio del Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe que el Señor Jesucristo advirtió y dijo, todo pecado va a ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y hay muchos que se llaman cristianos y están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Cuando atribuían que Jesús hacía los milagros por obra de Satanás. Fíjese lo tremendo. Dice, no, él por medio de Satanás es que hace los milagros que hace. El Señor se los tuvo que advertir. Él dice, ahí tengan cuidado porque cualquier pecado va a ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuirle al enemigo las obras que el Espíritu Santo está haciendo. Yo me recuerdo que fue en una de las iglesias que yo crecí allá. Una vez uno de los predicadores decía que los pentecostales que hablaban en lenguas eran lenguas del demonio. ¿Serio, no? ¿Por qué mejor no van a preguntar al Espíritu Santo si son de Dios o no son de Dios? ¿Por qué siguen los razonamientos humanos que dicen, no, pues es que no es que hablaban lenguas espirituales, no, eran traducciones? El profeta Baez acaba de tener una experiencia que fue a una casa y hasta él se sorprendió porque fue a visitar a una persona que creo que estaba enferma y llegó a la casa y estando en la casa dice que él empezó a hablar en lenguas, empezó a orar y empezó a hablar en lenguas. Pero hasta él se sorprendió porque dije, qué raro, esta lengua nunca las había hablado yo. Y hasta los que iban con él decían, hermano, usted nunca había hablado de esa clase de lenguas. Hermano, y cuando terminó, la gente que estaba ahí estaba sorprendida porque les estaba hablando en su lenguaje indígena, un mensaje. Es que el Espíritu Santo es sobrenatural, hermano. Por eso usted no deje de hablar en lenguas, hermano. ¿Por qué? Porque las lenguas son dadas no para nuestro entendimiento humano, pero sí para nuestra edificación en el Espíritu. ¿Verdad? Eso lo dice la palabra del Señor. Vamos a Primera de Corintios. Y hay algunos que no les gusta el libro de Corintios porque ahí les da duro, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 14. Verso 13. Dice, por tanto, el que ora,
El que habla en lenguas, pidan oración para que también pueda interpretar. Sigamos leyendo. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, cuando uno está hablando en lenguas, hermano, uno no sabe lo que está diciendo. Por eso a mí me gusta orar por la gente en lenguas, para que no me entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿Sí? Sí, porque cuando uno habla en español quieren que uno ore cosas bonitas, ¿verdad? Señor, bendícelo, prospérale, dale buen negocio, dale esto, dale lo otro. Pero si empiezo a hablar en lengua, de repente va a decir el Señor y que le caiga un rayo y lo parta porque el Señor no se ha portado bien con su mujer. Y ahí está la otra persona diciendo, amén, lo recibo en el nombre de Jesús. Verso 15, mire el verso 15. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, ¿cómo tiene que orar? ¿En español, en inglés o en lenguas? De las tres formas. Si usted es trilingüe, hable de las tres formas. ¿Verdad? Habla español, inglés, y habla francés en francés. Pero habla en lenguas también. Y si va a cantar, ¿cómo tiene que cantar? Con el espíritu también. Y con el entendimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que está maldiciendo al Espíritu de Dios porque no entiende cómo el Espíritu de Dios trabaja, opera. Yo espero que tú tengas la experiencia de hablar en lenguas. Es una experiencia hermosa, hermosa. Y algunos hablaron en lenguas y ya nunca más volvieron a hablar en lenguas. Y tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. ¿Por qué? Porque es el lenguaje, hermanos, directo con el cielo, con el Espíritu. Entonces, regresemos a segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23. Se burlaban de él y le decían, calvo, sube, sube. Ahora, sin duda, pues, me imagino que Eliseo era calvo, ¿no? Te ha cuidado de burlarse de los defectos físicos. ¿Verdad, Pastor Denis? Que no hay que hacer eso. ¿Sí? Porque se hiere el alma. Uno de los problemas que tenemos los guatemaltecos es que somos muy burlistas. ¿Verdad? Yo sé que los demás no son burlistas, pero en Guatemala todos son burlistas. Todos. Todos tienen apodos. Todos. Todos. Nadie se escapa. Allá nadie se conoce por su nombre. Todos se conocen por su apodo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos nacieron en Guatemala? ¿Verdad que sí es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Sí, así somos. Así somos. Y a veces chocamos con las otras nacionalidades. ¿Verdad? Porque nosotros somos alegres. ¿verdad? Nosotros nos alegramos de todo. Nosotros, hasta de nuestros defectos nos reímos. Sí. Nosotros mismos nos hacemos bullying. No necesitamos que alguien más nos haga bullying. A nosotros se nos resbala todo, hermano. Te ponen un apodo así pequeñito, tú lo agrandas para que suene mejor. Pero vemos aquí que
que definitivamente se estaban burlando de su aspecto físico, pero no solo de eso. Aparte de que iba subiendo, estaban haciendo referencia a lo que había sucedido con su maestro. ¿Qué había sucedido con su maestro? Que había sido llevado arriba. Entonces, hasta el punto de decir, mira, tú no diste la medida. ¿Por qué no subes como subió tu maestro? Por eso yo le he dicho, hermano, usted no puede comparar a nadie con otro. Cada uno es diferente. Cada uno tiene una función diferente, un llamado diferente, un trabajo diferente. Tú no debes de aceptar comparaciones, hermano. Llegó su tiempo que Elías se fue, pero era el momento de que Eliseo se quedara. Sin embargo, se burlaban de él y decían, eso de que Elías se fue a saber si es cierto y si es cierto, pues mira, tú te quedaste. ¿De qué sirvió que Elías se fuera si tú te quedaste? Y entonces, mire lo que dice aquí en el verso 24, dice, cuando miró atrás, eso quiere decir que iba saliendo de Jericó, iba para Betel. Entonces, ¿dónde estaban los muchachos? ¿En Betel o en Jericó? ¿En dónde estaban? Él iba saliendo de Jericó para Betel. ¿En dónde estaban los muchachos que se estaban burlando de él? ¿En Betel o en Jericó? ¿Qué hizo Eliseo? Miró para atrás. Entonces, ¿dónde estaban los muchachos? Jericó. Dice, y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Mire la autoridad que tiene un ministro, hermano. Por eso un ministro que no ha sido trabajado en el Espíritu de Dios es un problema en el cuerpo de Cristo. Porque hay muchos ministros, hermano, que tienen resentimiento en su corazón, tienen amargura en su corazón. Entonces, ¿a qué se suben a los púlpitos? A maldecir. Y recuérdese que ahorita estamos en el tiempo del año agradable. El tiempo de la misericordia. El tiempo de la reconciliación con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los burladores? Soportarlos. Soportarlos. Ahora, ¿se han burlado de usted por ser hijo de Dios? Porque si no se han burlado de usted, quiere decir que usted todavía no es hijo de Dios. Porque las tinieblas no soportan la luz. Una evidencia de que usted va bien es que se burlan de usted. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Caemos mal, hermano. Somos aguafiestas. Tan bonito que estaba todo hasta que llegó usted y ya les arruinó ahí su reunión. Ya cambiamos de tema porque ya vino aquí el santo, la santa. Y se burlan. Ahora, mire, lo que nosotros sufrimos aquí es nada, hermano. En otros países, ¿sabe qué hace con los hijos de Dios? Los apedrean y los matan. Así que no se sienta una víctima, decir, ay, yo ando solito, nadie me quiere. Ni tomate le tiran. Entonces está bien. No se sienta mal. Ahora, pero si usted encaja con el mundo, entonces siéntase bien. O perdón, siéntase mal. Porque eso quiere decir que usted es de las tinieblas todavía. Porque las tinieblas y la luz chocan. Ahora dice aquí que los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque
y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ahora, ¿cuántos muchachos habían ahí burlándose? No dice cuántos. Pero esas dos osas, ¿qué hicieron? Despedazaron a 42 muchachos. Ahora, fíjese lo que tenemos que entender, los tiempos que estamos viviendo. Porque ahorita no es tiempo de maldecir. Ahorita es tiempo de mostrar misericordia, de mostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque te apedreen, aunque te vaya mal, tú tienes que bendecir. Aunque te insulten y te injurien, tú debes, como decía el canto del sándalo, tú debes de perfumar el lugar donde estás. Así como Esteban, hermano, perfumó la vida de Saulo de Tarso. ¿Usted cree que Saulo no fue impactado por Esteban? Dice que él estaba ahí viendo cómo lo apedreaban. ¿Y qué decía Esteban? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Pablo dice, yo tengo un aguijón. Bueno, este es mi pensamiento. ¿Y cuál era el aguijón de Pablo? La imagen de Esteban siendo apedreado. Y diciendo, yo soy el más grande de los pecadores porque yo perseguía a la iglesia. Y no solo la imagen de Esteban, sino la imagen de los niños, las mujeres y los hombres que Saulo torturaba para que negaran a su Señor. Pues dejó una impresión muy fuerte todo eso en la vida de Saulo. Así debe ser su vida, dejar una impresión. Ahora, llegará el momento en que el tiempo de la gracia se acaba. Ahora, ¿cuántos muchachos devoraron las osas? ¿Cuántos? 42. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de una profecía. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Porque va a venir el tiempo. Vamos primero a segunda de Pedro. Vamos primero a segunda de Pedro. Capítulo 3. Verso 3. Segunda de Pedro 3:3 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán ¿qué? Burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos dan cuenta de los cielos que existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua establecida para las aguas por la palabra de Dios. Entonces fíjense que en estos últimos tiempos se van a levantar burladores. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿No se ha encontrado usted con gente que dice, mire, desde los tiempos de mi abuelita dicen que Cristo viene y que Cristo viene y miren, no viene? Se burlan. Se burlan. Ahora, cuando se burlen, no se enoje. ¿Sabe qué método yo uso, hermano, para contrarrestar todo eso? Cuando veo a una persona así, que es así,
yo digo, gracias Señor porque no soy esa persona. Porque yo pudiera ser esa persona también. Entonces, en lugar de enojarme, ¿eh? glorifico a Dios por su misericordia hacia mi vida. ¿eh? O no éramos nosotros así también, hermanos burladores. ¿Verdad que sí? No diga que no. Que no. No diga, yo desde que era un niño ya estaba consagrado y entregado. No. No, yo sé que sí hay. Yo sé que hay varones y mujeres que son como el Salmo 1, ¿verdad? Nunca han estado en silla de escarnecedores ni en camino de pecadores, pero la mayoría sí hemos sido perversos, hermano, burlistas, incrédulos. Entonces vemos que aquí el apóstol Pedro nos exhorta, ¿verdad? Que tengamos paciencia con ellos. Verso 8. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si usamos ese método matemático, ¿cuántos días han pasado desde que el Señor se fue? No han pasado ni 2 días. No han pasado ni 2 días. ¿Verdad que no? Hablando desde el momento que nuestro Señor resucitó. Porque nuestro calendario habla desde que Jesús nació, supuestamente, que todavía esa fecha está mala. Pero el verdadero calendario debería de estar desde el momento que nuestro Señor resucitó y fue glorificado. Porque eso es lo que cuenta, ¿verdad? Pero si vamos al libro de Oseas, capítulo 6, verso 1, dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y Él nos sanará. Nos ha herido y nos va a vendar. Ahora, mire lo que dice el verso 2. ¿Nos dará vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a dar vida? Después de 2 días. Y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Aleluya. Mire, es que ya está todo preparado, ya está todo planificado. Por eso, mire, si usted conoce la palabra de Dios, usted no se va a preocupar, hermano. ¿Quién es presidente? ¿Quién no es presidente? ¿Dónde va a vivir? No, eso es secundario. Si ya está todo ahí escrito. Lo que tenemos que hacer nada más nuestro trabajo es prepararnos. Preparémonos. Así como la reina Esther cuando no era reina todavía. ¿Cuál debería haber sido la preocupación de Esther cuando la llevaron al palacio? Prepararse, embellecerse. Aprender los gustos del rey. Porque un día se iba a presentar ante el rey y tenía que saber cómo atenderle, cómo presentarse delante de él, y lo que a él le gustaba, el perfume que a él le gustaba, el color de vestido que a él le gustaba, quitarse sus gustos de ella y acomodarse a los gustos del rey. ¿Cuál debe ser su preocupación y la mía? Ese. Preocuparnos cuáles son los gustos de nuestro rey. Pregúntate, ¿la vida que estoy viviendo, Señor, te está agradando o no te estoy agradando? ¿En qué no te estoy agradando? Dime, Señor, para cambiar. De ahí si suben los huevos, el precio de los huevos o bajan, eso es. Porque al final, pues si nos morimos de hambre, ¿qué? Es ganancia.
¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted? Morirse, ¿sí o no? ¿Y qué dice Pablo? ¿El morir qué es? Es ganancia. No lo veo así muy convencido para usted todavía. Sí, porque para muchos ahorita si nos morimos sería pérdida, ¿verdad? Pero vamos caminando con la esperanza, con la fe de que un día cuando lleguemos a salir de esta tierra, vamos a hacer ganancia. Aleluya. Esa es nuestra fe. Por eso estamos aquí, hermanos. Si no, qué aburridos, ¿verdad? Bueno, entonces, vemos que un día para el Señor son como ¿cuántos? 1000 años. ¿Y en cuántos días el Señor nos va a dar vida? En 2. Entonces, mire, ya estamos cerca. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es que, hermano, todas las profecías se están cumpliendo, todas se están cumpliendo. ¿Ah? Vamos a Daniel, hermano, no pensaba hablar de Daniel, pero vamos a Daniel ya que está ahí en... Dice el capítulo número 12, vamos al capítulo número 12. Verso 4. Vamos a leer el verso 3 mejor. Vamos a leer el verso 3. Dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a mucho a la justicia como estrellas para siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, ¿qué va a pasar? Aumentará. Mire, muchos correrán de aquí para allá. Del lugar donde usted nació para ahora donde está, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tanta distancia hay? Y si usted quisiera regresar, ¿cuánto tiempo le tomaría de regreso? ¿Ah? Porque tal vez de venida le tocó años o meses, ¿no? Pero el regreso, en unas horas ya está allá. Mire, yo cuando viajo, hermano, yo me doy cuenta y veo toda la gente moviéndose, hermano, y que unos van a una ciudad, van a otro país y van a... Y yo reflexiono en este versículo. La gente irá de aquí para allá, de aquí para allá. Y la ciencia, el conocimiento aumentará. Usted sabe, hermano, que todo lo que es usted, ya el gobierno lo tiene. Su ADN el gobierno lo tiene. Sus gustos el gobierno lo tiene. ¿Sí? Usted no se puede esconder ahora, hermano. Aunque infle los cachetes como Kiko. La cámara lo detecta y dice, ese es. Nadie se puede esconder. Ahora, sigamos leyendo. Dice, entonces yo Daniel miré y he aquí otros 2 estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río.
Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que está sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Ahora, cuando dice hay un tiempo, está hablando de 12 meses. ¿Cuánto es un tiempo? 12 meses. ¿Pero de cuánto tiempo habla ahí? Un tiempo. ¿Cuánto es? 12 meses. ¿Y luego qué dice? Tiempos. O sea, 2 tiempos. ¿Cuántos serían 2 tiempos? 24 más 12, 36. ¿Y medio tiempo? ¿Cuánto es medio tiempo? Son 6. 36 más 6, ¿cuánto es? 42. ¿Cuántos muchachos fueron devorados por las osas? Ahora sí vamos a Apocalipsis 13. Yo espero que usted pueda dormir tranquilo esta noche, sabiendo que usted está seguro, ¿verdad? Verso 2, 13:2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, ¿cuántas bestias habían ahí? 2. La bestia y el dragón. Son las 2 osas. Son las 2 osas. Verso 4 dice: y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Durante cuánto tiempo? 42 meses. ¿Qué va a pasar con los burladores que rechazaron el mover del Espíritu Santo de Dios? Van a ser devorados por esas 2 bestias, esas 2 osas. Porque el tiempo que viene, hermano, óigame bien, el tiempo que viene es tremendo. Y cuando digo devorados, no piense en que van a ser destruidos. No, no, no. Es que van a vender sus almas a esas bestias. Esas bestias las van a cautivar. Van a ser posesión de esas bestias. La humanidad va a ir detrás de esas bestias. Ahora, dice el verso 6, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Oye lo que el Espíritu de Dios está hablando, hermano. Esto es serio. Porque estamos ya viendo esa transición. Esa transición que está escrita. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a Apocalipsis. Capítulo 3. Verso 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a todos los que habitan sobre la tierra. Entonces hay una excepción. Hay una excepción. Y tú debes de entender los tiempos y las formas en que Dios está trabajando y cómo actuar de acuerdo al turno que te toca operar. Ahora, dice aquí que aquellos que han guardado la palabra de la paciencia, de la perseverancia, han sido fieles, han sido perseverantes. Dios los va ¿a qué? A guardar de la hora de prueba que va a venir sobre esta tierra. Ahora, ¿cómo los va a guardar? Porque tenemos que ver que hay gente que por no entender la palabra, hermano, está perturbando a los demás. Vamos a la carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Verso 15. Aquí el apóstol le está dando instrucciones a los siervos, a los ministros, porque Timoteo era un siervo, era un ministro, como tú y como yo. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra con precisión de verdad. ¿Qué más sigue? Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces vemos la importancia que tiene, hermano, el entender los tiempos y la forma en que Dios va a trabajar. Porque aquí estos hombres estaban diciendo, no, ya se dio la resurrección. Ya resucitaron los muertos en Cristo, ya nos quedamos.
Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso fue que el apóstol Pablo, hermano, tuvo que tratar a este hombre Himeneo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20. Mire, hermano, hay gente que está en las iglesias solo estorbando, hermano. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien escucha. Que hay gente que no entiende la palabra y se pone ahí a explicar cosas que ni él entiende. Dice, entre los cuales están Himeneo, ese Himeneo, hermano, pobrecito Himeneo, y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Mira, cuando tú hablas algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, estás blasfemando. Por eso mejor, mira, si no has aprendido bien, cierra el piquito. Deja de estar dando opiniones, deja de estar dando suposiciones. Si no entiende la palabra. Cuando vemos aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis sacudir fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Se da cuenta que hay un orden. Primero va a venir la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía, hermano, es aquella persona que tenía la fe verdadera y la cambió por la mentira. Y usted sabe que hoy en día, hermano, eso es fácil. Uno va a las iglesias hoy, hermano, y lo que menos se predica es la palabra de Dios. Lo que menos se predica es el evangelio verdadero. Y hasta se han metido, hermano, gente depravada, degenerada, a meter doctrinas que llevan a la perdición. Personas que no saben ni qué clase de sexo tienen y hacen sus congregaciones. Y diciendo, es que Dios ama a todo mundo. Dios no ama a todo mundo, hermano. Yo le he dicho, Dios no ama al pecador. Dios al pecador lo va a destruir. Dios ama a sus hijos. Por eso yo le he dicho, conviértase en un hijo de Dios para ser amado por Dios. Porque si usted no es hijo de Dios, usted no es amado por Dios. Usted recibe misericordia, pero no es amado. Entonces, hoy más que nunca estamos viendo, hermano, la apostasía. Si viéramos el porcentaje de iglesias
donde realmente se predica la palabra, a donde no se predica la palabra, hermano, mire, no queda ni el 1%. Es triste. Porque hoy cualquiera se levanta y dice, yo soy pastor. ¿Y a cuenta de qué? Como le dijeron a Jesús, ¿y quién te ha dado a ti autoridad para hacer lo que haces? Pero hoy cualquiera se levanta y dice, yo soy pastor y voy a formar mi iglesia. ¿Y para qué quiere un montón de gente que lo siga? ¿A dónde los va a guiar? Y ahí hay un montón de gente que dice, ay, es que él es pastor. ¿Será que es pastor? Bueno, ¿y pastor de qué? ¿De lobos? ¿De cabros? Porque tener un grupo de gente no lo hace pastor, hermano, de Dios. Tener un ministerio grande no lo hace ministro de Dios. Entonces vemos aquí que hay características. Para que acontezca el arrebatamiento, primero tiene que manifestarse la apostasía, que ya la estamos viviendo. Ya la estamos viviendo. La mayoría de hoy, los que se llaman pastores, ministros de Dios, no creen que Jesús nació de una virgen. Imagínense. Entonces, ¿en quién ha creído? ¿Quién era Jesús entonces? ¿Un hombre pecador como los demás? Porque si no fue engendrado del Espíritu Santo, era un hombre común y pecador. Apostasía. Pero falta todavía algo más. Que se manifieste el hombre de pecado, el falso profeta. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver que se levanta. Y entonces sí, armémonos porque nos queda poco tiempo. Ya viendo las circunstancias que estamos viviendo, la tecnología que existe, hermano, que ya se está poniendo la marca, el chip y todo eso, es como ya decir, estamos ya viviendo los tiempos finales. ¿Ya cuántos años más nos queda? Porque ahorita es una opción, es una conveniencia llevar el chip, ¿verdad que sí? Ya usted lo lleva aquí en su mano. Y hasta qué fácil se le hace, ¿verdad? Está pagado, ahí está, pagado. No hay problema. Y cuando le digan, ¿sabe qué? Es que ya no vamos a aceptar acá, lo tiene que llevar en la mano. Porque esto se le va a perder, esto se lo pueden hackear. ¿Qué va a hacer usted? Y no va a poder comprar ni vender. Entonces vamos a seguir viendo acerca de eso, del arrebatamiento. ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ajá. Vamos a ponernos de pie porque ya el tiempo nos avanzó. Espero que el Señor nos dé tiempo todavía para hablar de esto, ¿no? Si no, pues bueno. Pero si usted no quiere arreglarse con Dios, bueno, ya fue advertido. Si usted quiere seguir viviendo su vida de pecado, siga viviéndola. Ya fue advertido. Si quiere que le alcance la maldición de las osas, siga viviendo su vida en pecado. Pero hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de salir, de dejar de ser un burlista, de dejar de ser un anatema y volver nuestro corazón a Dios. Entregarnos y decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser de esos sacerdotes que llevan el arca para cuando haya la transición,
que el pueblo de Dios salga de esta tierra, yo sea parte de ese sacerdocio que ayudó a salir, a sacar a los santos hacia la eternidad. Que cuando el Espíritu Santo se voltee y maldiga la humanidad, tú puedas escapar. Tú no seas de esos 42 muchachos que fueron devorados por las osas. Tú no seas parte de esos 42 meses, 3 años y medio, donde el hombre de pecado, el falso profeta, el anticristo, estará engañando a la humanidad, haciendo que todos le adoren. Si tú no adoras al Dios verdadero, vas a terminar adorando a la bestia. Vas a terminar siendo devorado por la bestia. Hoy es el día en que tú te decides a quién servir, a quién vas a pertenecer. Vas a pertenecer al cuerpo de Eliseo, que se burlaban, que lo criticaban, que lo menospreciaban, o vas a ser de los muchachos burlistas que fueron despedazados por las dos osas. Prepara tu corazón, hermano. Examina tu corazón. Que tu corazón esté limpio, sea íntegro, sea santo, esté consagrado, deseoso de agradar a Dios, deseoso de vivir para Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino y lumbrera a nuestro caminar, a nuestros pies. Ya no sigas tropezando. Defínete por Dios. Si necesitas venir aquí al frente, ven aquí al frente, no te quedes ahí en tu lugar. Es tu decisión, es tu decisión. Deja el camino de pecadores. Deja la silla de escarnecedores. Y empieza a caminar en la senda del justo. La senda que va de gloria en gloria. El camino que va de Jericó hacia Betel. Ya es tiempo que salgas de Jericó y llegues a la casa de Dios. Llegues a la casa de Dios. Aprovecha este tiempo. Aprovecha, es un tiempo importante, es un tiempo necesario para ti. Estar en la presencia de Dios. Rindiéndote. Recibiendo la fortaleza, recibiendo la sabiduría.
que nuestro Señor Jesucristo tiene para aquellos que lo piden, que lo necesitan, que lo desean. Que la paz del Señor esté contigo esta semana. Que la bendición de Dios, liberándote, fortaleciéndote, llenándote de su presencia, esté contigo esta semana. Que todo lo que hagas sea para acercarte más a Dios. Que todo lo que suceda en tu vida sea con el propósito de acercarte más a Dios. A través de Jesucristo, cubro tu mente, cubro tu corazón, cubro tu alma, con santidad, con temor a Dios. Y que camines lleno del Espíritu de Dios, saturado del Espíritu de Dios. En la autoridad de Cristo Jesús. Tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser un Dios tuya por la eternidad. Tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser un Dios tuya por la eternidad.
Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.